Shabbat Shalom a todos. Vamos entonces a comenzar con la parashá de esta semana, parashá número 31, que se llama Emor. La palabra Emor, que significa habla. Comienza la parashá en Vayikra 21, uno diciendo: Bayomer Adonai el Meshe Emor. Y le dijo el Eterno a Moshe: habla. Obviamente que el significado de cada sección de la palabra tiene una conexión íntimamente relacionada con todos los conceptos que se tratan en ella. Y amor, que significa habla, viene de la expresión de una raíz que envuelve la idea de revelar algo por medio de una expresión, de a veces de una expresión de alabanza, de alegría, de gozo, de entusiasmo. Así que, con el permiso del cielo, señores, después de esta pequeña introducción, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes y de las autoridades, el cual nos regimos, vamos entonces a comenzar con la parashá de esta semana y vamos a hacer una sinopsis de lo que hay en cada sección de esta parashá. Por ejemplo, en el capítulo 21 están las leyes de los Kohanim y los Kohen Gadol, las diferentes reglas, mandamientos que ellos deberían observar, ¿no? Y bueno, y todo tipo de situaciones con su familia, con quienes se tenían que casar, etcétera, etcétera, etcétera. En el capítulo 22 vemos las leyes de los korbanot para los sacerdotes. Vemos entonces todo lo que estaba relacionado, todas las ofrendas que estaban relacionadas con ellos. En el capítulo 23, el famoso capítulo 23 de Vallicrá, nos describe las 8 grandes fiestas dadas por Hashem. Y en el capítulo 24, ¿verdad?, para finalizar, vemos las instrucciones dadas para la iluminación de la menorá. Habla sobre el concepto de blasfemia y finalmente habla sobre las leyes de Tikkun, que significa pues rectificación o restitución. La enseñanza de hoy ¿a quién va dirigida las escrituras? Hemos puesto este enunciado porque vamos a hablar un poco de cómo debemos nosotros eh, 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 entrar o ver las escrituras. Antes de que usted este, evoque un libro de la Torah, cualquier libro de la Torah, usted tiene que ver a quién va dirigida eso. Tiene que ver el contexto de el autor, qué exactamente el autor quería decir. Y para poder hacer esto tenemos que ver el contexto histórico, el contexto geopolítico, la época, el, el estudio lingüístico, semántico de las palabras, el significado de las palabras de hace 3500 años cuando se entregó la Torah. Vamos a ver esto un poquito para nosotros reflexionar, señores. Cuando leemos un libro, es decir, verlo desde otra óptica, señores. No de la óptica del siglo XXI, sino del momento histórico cuando se escribió el libro. Por lo tanto, tenemos entonces que ver estas cosas y hay que ver que cada libro tiene un propósito y el propósito a ver es a qué grupo de personas está dirigida una, un versículo en particular o un mandamiento, a quién va dirigido. Vamos entonces con la oración sobre la Torá antes de comenzar.
Bendito eres tu eterno Sol, universo, creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias por la bendición de poder estudiar tu Torah, por el mandamiento de estudiar la Torah. Todo esto por los méritos de nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach. Amén. Vallecra 21:11 nos dice: no entres donde haya un cadáver, porque no te podrás contaminar con el cadáver. La pregunta que estamos haciendo y que queremos ahora, que cuando leemos algo, la idea de la enseñanza es que tú, cuando entres a leer algo, entonces entra con otros ojos a lo que siempre has entrado, para poder ver el espíritu de la Torah que hay detrás de todo eso. Porque probablemente, ¿verdad? De alguna manera, cuando afrontamos el libro, resulta de que por algunas casualidades, otras no tan casualidades, ¿verdad? El texto no quiere decir, o no entendemos, o no interpretamos lo que nos quiere decir el texto. Aquí vemos este versículo así: no entre donde haya un cadáver. Pues. Cualquiera que vea esto, ¿verdad? Podría entender, ¿verdad? Que, bueno, no puede ir a una funeraria, porque incumpliría este mandamiento. No entre donde hay un cadáver. ¿Sí? Creo que hay mandamientos hasta más específicos. Dice que no entres en el cuarto donde está. Es decir, que no podríamos ir a una funeraria, pues, porque nos contaminaríamos. De acuerdo a lo que estamos hablando. La pregunta es a quién va dirigida, cómo es esto, pues. ¿Cómo se come esto, pues? Porque esto no, al menos entonces todos estamos pecando, ¿no? Desde este punto de vista. Pero vamos a aclarar todas estas cosas, porque para verificar esta información, para poderle ver el espíritu de la Torah, para ver lo que significa, a quién va dirigido y por qué se está dando este mandamiento, y a quiénes se están dando el mandamiento, y con el propósito de qué, tenemos entonces que aplicar la séptima regla de interpretación de Hillel. ¿Mm? Este séptimo principio dice que la interpretación que se obtiene a partir de un texto debe ser desde su, desde su contexto y tener en cuenta todo el contexto, es decir, leer todo el contexto para ver exactamente de lo que se está hablando. En la jurisprudencia judía se debe de aprender y a dominar bien todos los principios o las midot, ¿verdad? Para capacitar y ayudarnos a dividir correctamente las escrituras. Por eso que Rab Shaul en 1 Timoteo 3:15, miren lo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esto, mmm, Rab Shaul aquí nos está dando una clara influencia sobre la jurisprudencia judía, que es la base para poder interpretar las escrituras. Por supuesto que nosotros tenemos que ver a quién va dirigido este versículo. Cuando leemos el contexto, ¿verdad?, nos damos cuenta de otras cosas. Pues. Dijo el Eterno a Moshe: habla a los Coanín, hijos de Aarón, y les dirá: por un muerto en su pueblo no se impurifique, no debe entrar donde haya un cadáver, salvo por su mujer, que es la próxima a él, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija, por su hermano, también por su hermana virgen, que es próxima a él, que no tuvo con hombres, pues ella podrá impurificarse. Por ella te podrá impurificar. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a quién va dirigida esta instrucción? Ya vemos ya que esta instrucción es para los Coanín, hijos de Aarón, Cohen Gadol,
Por lo tanto, son mandamientos para los Kohanim. Ya estamos viendo que hay mandamientos para todo tipo de personas. La escritura, la Torá, se debe interpretar de forma correcta. Tenemos que ver a quién está dirigida las escrituras, el por qué se está escribiendo, el contexto, el uso histórico, el geopolítico. Tiene que ver absolutamente todo. Porque tú podrías interpretar cualquier versículo de la Torah incorrectamente. Incluso vemos en las redes sociales como los ateos, gnósticos, etcétera, etcétera, eh, cuando quieren hablar mal de la Torá o de la Biblia, dicen que el mismo libro nos dice que no hay Dios, que Dios no existe. Y el Salmo 14.1, parte B, dice, no hay Dios. Otra dice, no existe Dios. Y entonces, bueno, las personas te buscan ese versículo, ¿verdad? Y bueno, ahí está, no hay Dios, no existe Dios. Sin embargo, tenemos que volver ahí, cuando nosotros debemos interpretar de manera correcta, trazar bien las escrituras, debemos ver todo el contexto. Ahora, arriba de ese versículo que dice que no hay Dios, dice, el necio en su corazón dice que no hay Dios. Entonces ya usted está viendo que no es que no existe Dios, sino que el necio, como el que hace la alegación de que la misma Torá en Salmos 14 dice que no hay, mismo dice que no hay Dios, mire, si en la misma, tu mismo libro está diciendo lo mismo. Eso lo dice el necio en su corazón. Por eso es que tenemos que ver el contexto de todo esto. Tenemos que ver a quién va dirigido, porque hay cosas que leemos y no van dirigidas a nosotros, como vemos aquí los mandamientos que hay para los Kohanim. Fíjense que Rab Shaul, en sus epístolas, en algunas epístolas, vemos a quién va dirigido. Por ejemplo, en 1 Corintios dice a la congregación que está en Corintios. Es decir, esa carta de 1 Corintios estaba dirigida a una congregación, ¿verdad?, dentro de Corintios. O en Gálatas dice, a los hermanos que están conmigo en Galacia. Fíjate lo que dice, a los que están conmigo. Es decir, puede ser, ¿verdad?, que haya otra congregación que no estaban con él. Y lo que iba a decir ahí no estaba dirigida, era a estos que estaban con él en Galacia. O como dice en Efesios, dice a los santos que están en Efeso y a los fieles en Mashiach. Estaba dirigido a aquellos santos que eran fieles a Yeshua como Mashiach. Los que no creían en Mashiach no estaban dirigidos. Está siguiendo el orden de estas cosas. Entonces tenemos que ver exactamente a quién va dirigido las escrituras. Después tenemos que ver a quién van dirigidos los mandamientos que están en las escrituras. Porque estamos viendo que hay mandamientos para los Kohen Gadol, como estamos viendo el de los muertos. Es decir, una persona, ¿verdad?, puede entrar donde hay un muerto, una persona normal, que no sea un Kohen Gadol. Sí puede, no hay problema. Porque la impurificación que hace algo que recae sobre una persona que se impurifica por medio de un muerto es producto, ¿verdad?, de que está impurificado para hacer un servicio dentro del templo. Así que ritualmente está impurificado, pero no es que está sucio, pues. No es que está sucio, es una impurificación. Y esto tenemos que tener claro esto. Porque miren, por ejemplo, para entender esto, por qué el Kohen Gadol tenía ese mandamiento? Tenemos que reflexionar. Por ejemplo,
usted ve este, que un médico cuando va a operar, ¿verdad? Se cambia toda su ropa, ¿verdad? Se pone una ropa que ha sido esterilizada, ¿verdad? Y después va a una parte donde se lava las manos con un producto químico hasta alrededor del codo. Es decir, que la mano y el antebrazo se lo lava. La pregunta es, ¿por qué hace todo eso? Porque él va a operar. Y él sabe que si él lleva un germen, él lleva una bacteria, ¿verdad? La vida de la persona va a correr peligro, ¿verdad? Y él entonces tiene que tomar todos esos mandamientos. Ahora, no todas las personas que trabajan, ¿verdad? Tienen que hacer esto, ¿no? Sino él tiene que hacer esto cuando vaya a operar. Por ejemplo, les digo una cosa, usted se dejaría operar si llega al médico y tiene las manos sucias, ¿verdad? Tiene su uniforme lleno de sangre. ¿Usted se dejaría operar por él? Usted no se dejaría operar por él. Ahora, voy a poner el mismo ejemplo, ¿no? Usted llega a un taller, ¿verdad? Y sale el mecánico, ¿verdad? Con su braga y puede tener aceite en las manos o en la braga tener un sucio. Y por eso usted no va a decir, no, 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 yo no quiero que él me atienda porque está sucio de grasa. No, usted sabe que eso no va a afectar al carro. Pues. Probablemente ensucie parte del carro, no sé, donde va la capota o a donde él toque con las manos. ¿Verdad? Pero generalmente ellos van y limpian. Después que arreglan, limpian. Al menos en los talleres decentes, ¿no? Hacen eso. Eh, y entonces usted no se pone, ah, usted se pone menos eh, cuidadoso cuando va al mecánico que le van a atender el carro. Pues. Eso es lo que les quiero decir, ¿verdad? Que en el caso del colgador, por su trabajo, por entrar al lugar santísimo, al lugar santo, al atrio, necesita estar purificado, no puede estar impurificado. Si lo hacen para algo médico, ¿cuánto más no lo van a hacer para el lugar que está santificado para hacer Kadosh para Hashem? Eso es lo que hay detrás de eso y por eso es que hay tantos mandamientos para Cohen Gadol, para que no se impurifique ritualmente. Por lo tanto, entonces, tenemos que ver esta parte de que hay mandamientos específicamente para, para, para un grupo, ¿verdad? Por todo lo que esto tiene que ver. Hay mandamientos para Congador, para Coanim, para judíos, para mujeres, para María y Abraham. La pregunta es, ¿un hombre tiene que hacer un mandamiento que se toca a las mujeres? Sí. El hombre tiene que, por ejemplo, hay las mujeres cuando tienen el periodo, la nidad, tienen que hacer algunas cosas. ¿El hombre tiene que hacer eso? Absolutamente no. Porque al hombre no le llega primero no le llega la menstruación. Entonces no aplica para él. Bueno, aplica para hombres casados, de no llegarse a la mujer en el periodo de la anidad, pero eso es otra cosa. ¿Verdad? Eso es otra cosa. O, por ejemplo, eh, las personas, ¿verdad? Que podemos ver, eh, no sé, una mujer, una niña al octavo día tenemos que circuncidarla. Absolutamente no. Para empezar, no tiene prepucio. Entonces, ¿cómo hacer? Ahí vemos, pues, sí, que hay mandamientos para específicamente para alguien. Pues. Y entonces no tenemos que hacerlo. Tenemos que ver cuáles son los mandamientos. Nosotros, como
como no judíos, la mayoría de nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Entonces no nos toca hacer algunas cosas. Entonces no va dirigido a ti, ¿entiendes? No va dirigido a ti. Por ejemplo, volviendo de la circuncisión, eso es un pacto para el judío, no para el gentil, no para el gentil. Y esto tenemos que estar claros. Y vemos las peleas de Rashaul, que no judaicen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que ver que cuando vemos un mandamiento, cuando vemos la escritura, bueno, va dirigido, ¿a quién va dirigido? Estos mandamientos, ¿a quién van dirigidos? ¿Mm? Mire, nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, porque que cuando entramos al mundo de la Torah, entramos al libro de las escrituras, de la Biblia, tenemos que ver muy, tenemos que tener muy en cuenta que hay dos fuentes de la Torah, que es una tradición escrita y una tradición oral. Si vemos algo de la Torah escrita y la Torah oral. Y esto es muy importante porque a veces hay mandamientos que están en la Torah, por ejemplo, que puede ser que te cases, ¿no? Y entonces la pregunta es, pero ¿cómo me caso? Si el cómo te lo va a enseñar la tradición oral que ha venido de generación en generación y te dicen cómo te vas a casar, cuáles son los periodos que hay, el erusín, eh, etcétera, etcétera, cuando tienen que firmar la que tú vas, el periodo de la que tú vas, cuánto tiempo hay que estar, qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Qué tiene que hacer el novio, qué tiene que hacer la novia, todo eso lo explica la tradición oral. Pero la tradición escrita no nos explica que te da un mandamiento, pero no te dice qué tienes que hacer. Para eso está la tradición oral. Entonces van en conjunto. Por supuesto, en esto hay que tener mucho cuidado con la tradición oral, porque ha sido desvirtuada. Lamentablemente es así. Pero podemos usar el principio que toda tradición oral que vaya en contra de la tradición escrita, entonces la debemos de rechazar. Y aquí hacemos un, ponemos una cobertura, ¿verdad? O ponemos un cerco, ¿verdad? Para no pecar, pues. Mire, otro aspecto que debemos tener en claro cuando nos llegamos a un texto bíblico es que leer no era una práctica muy común en el mundo antiguo. Solo un porcentaje muy bajo sabía leer. Es más, cuando fue entregada la Torá, solamente los reyes, los faraones, los sacerdotes, sabían leer y escribir. Había un porcentaje muy bajo de personas que tenían acceso a la lectura y a saber escribir. ¿Usted sabe por qué el Eterno escogió a Moshe para recibir la Torah escrita? Simplemente, señores, Moshe fue instruido para ser faraón y fue instruido eh, para que él sabía leer, sabía escribir, sabía varios idiomas porque un faraón tenía que hablar muchos idiomas, tenía que tener muchos conocimientos, ¿verdad? De muchas cosas. Y Moshe fue escogido precisamente por las condiciones que él tenía. Y pudo recibir la Torah escrita. Por cierto, la Torah dice que el Eterno hablaba a Moshe y Moshe escribía lo que el Eterno le decía. Vemos ahí que la primera fuente de enseñanza de la Torah es verbal,
pero Moshe la pudo trasladar al mundo escrito, al mundo escrito. Es decir, que vemos aquí que, mira, habían dos cosas. Moshe sabía leer y escribir. Moshe sabía la tradición oral, porque le fueron enseñados, así como la madre le dio teta. Se dice que los rabinos, los mejores rabinos de la época, iban a enseñarle Torah a Moshe, igual que los astrónomos le enseñaban astronomía, le enseñaban de medicina, es decir, tenía una cultura, es decir, que un faraón podía hablar de cualquier tema, y esa era la realidad de Moshe. Y el Ruach Kodesh pudo entrar a Moshe, ¿verdad? Y el poder pudo permear en él, porque él era un vaso apropiado para todas estas cosas. Y esto nosotros tenemos que tener en nuestra mente las razones, porque a veces pensamos, ¿verdad? En este mundo nos han enseñado que el Espíritu Santo nos enseña, sí, el Espíritu Santo nos enseña, pero no una mente que no sabe nada de Torah, que no sabe escribir, que no sabe leer. No, 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 eso no entra en el mundo. Ruach Kodesh significa conocimiento, señores. Pero conocimiento en la Torah, en la sabiduría humana y espirituales, pues. ¿Verdad? Todo, todo, absolutamente todo lo sabe. Son unos conceptos extraordinarios cuando tú te abocas que el Ruach Kodesh, pero tienes que aprender, tienes que saber, en tu mente tiene que estar el conocimiento. Si no está el conocimiento en tu mente, el Ruach Kodesh no puede trabajar en ti. Por lo tanto, si Moshe tuvo el privilegio de recibir la Torah, era porque tenía, el Ruach Kodesh pudo trabajar con él porque tenía el conocimiento. Mire, si usted cree que el Espíritu Santo o el Ruach Kodesh le va a enseñar algo a usted, pero usted no tiene el conocimiento en su mente, usted no va a poder. Es decir, le pregunto, por mucho Ruach Kodesh que usted tenga, si usted no tiene conocimiento de agricultura, usted no va a poder hacer las tareas normales de agricultura o de ganadería, por decir algo, o apicultura, o X, cualquiera de las cosas. Es decir, el Eterno no puede trabajar en una mente vacía. Eso es lo que les quiero decir. Mire, yo les puedo poner un ejemplo. Usted puede ser el mejor creyente de este mundo. Y usted dice, bueno, que el Ruach Kodesh va a trabajar en mí. Puede ser que el Ruach Kodesh entre a su entre o se pose sobre usted, porque usted es una persona santa, ¿verdad? Y donde hay santidad está el Eterno, pero la comunicación que usted va a tener es producto de lo que usted tenga en su mente. Usted, por ejemplo, cualquier estudiante que está aquí, o cualquier persona, puede, vamos a suponer que usted puede hacer este ejemplo. Usted puede agarrar un tema en el que usted no sepa nada de ese tema. Por ejemplo, de ingeniería aeronáutica, ¿no? Usted no sabe nada de eso. Entonces usted va a hacer una cosa. Usted va, ¿verdad? Este, va a presentar una prueba para ser ingeniero aeronáutica en la NASA. Y usted va, pide la cuestión y le mandan el, el examen para que usted haga eso. Entonces usted le dice al Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo. Déjeme decirle que el Espíritu Santo no va a poder ayudarlo a usted porque la información no está disponible. Volvemos a la parte de la computadora en su CPU. Así de sencillo. Si tiene que estar, así como Moshe, tenía que saber leer y escribir para él poder hacer todas esas cosas. Eso tenemos que tenerlo claro. El otro punto muy importante que tenemos que tener, ¿verdad? A la hora de ver una escritura, es que
no todo el mundo leía, así que y escribía. Por lo tanto, la manera de transmitir los conceptos de la Torá eran orales y no de lectura porque la gente no sabía, o sea, no se masificaba la lectura porque es que nadie sabía leer, o sea, muy poca gente sabía leer y escribir. O sea, no era un método para mm, masificar algo en la lectura hace 3.500 años. Otra de las cosas es que hace 3.500 años el papel era sumamente costoso en aquella época. Es decir, un papiro era muy difícil de encontrar. Segundo, muy costoso. Y solo los reyes y los ricos podían hacer lujo de leer y escribir. Mire, imagínese usted ahora, para que usted entienda ahora, cuando el Eterno le dijo a un pueblo inletrado, un pueblo de esclavos, ¿verdad? Mentalmente. 430 años de esclavitud mental. La pregunta era, ¿verdad? Y física, obviamente. Eran esclavos físicos y espirituales. La pregunta es, ¿verdad? Cuando el Eterno le dijo que lo iba a hacer una nación de reyes y sacerdotes, un pueblo de reyes y sacerdotes, yo me imagino el impacto que tuvo todo eso. Eso es como ustedes le dijeran, volverán a decir, que, mira, a usted le dijeran, a nosotros nos van a decir que usted va a ser un científico muy grande, ¿verdad? En medicina, en astronomía, y que usted va a ganar un premio Nobel en esos renglones. Usted diría, pero esto es imposible. Pues. Bueno, eso pasó con el pueblo, pero ¿cómo si nosotros, reyes y... mira, la escritura era solo para gente eh, letrada, gente de alto nivel. No era para gente de clases sociales bajas la escritura y la lectura. Que vemos entonces este problema. Y segundo, que la práctica común para enseñar era por medio de la tradición oral, era oralmente, no por un libro. ¿Cómo se transmitía el conocimiento? Bueno, él se era transmitido de padre a hijo, de maestro a discípulo, de instructor a estudiante, ¿verdad? Pero no por medio de estudiar un libro, sino escuchando historias, aprendiendo cosas de forma oral. Por eso que usted ve en las escrituras que dice, oye Israel, nunca escucha, lee, oh Israel, no dice lee, sino dice oye, forma oral. Lo mismo diría después, vemos aquí en Proverbios y Salmos que dice, oye hijo mío, la enseñanza de tu padre. Vemos entonces que oír representa a la cultura antigua, de modo que cómo se transmitía el conocimiento. Por supuesto, vino la invención de la escritura, ¿verdad? Y surgieron, obviamente, que nuevos trabajos, fabricantes de papel, escribas, eh, formas de papiro, pergamino, piedras, papel, maneras de donde se podía escribir con tinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto trajo entonces, por supuesto, lectores y trajo también intérpretes del texto. Pero les digo que el reflejo de algo escrito, ¿verdad? A veces no compagina con una enseñanza oral, porque son dos mundos diferentes. Obviamente que hubo un proceso evolutivo de la cultura oral a la cultura escrita a través de los siglos, ¿verdad? Y este proceso surgió ahora como vemos los famosos
Humash, eh, Tanakh, o como la Torá de Rashi o la Torá Emet, que tienen un contexto totalmente diferente a lo que Moshe tenía. Es decir, Moshe escribió en, 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 en hojas hechas de piel de cordero, con una tinta diferente, de una manera diferente, con unos eh, con un hebreo, con un Aleph Bet, con un abecedario eh, totalmente diferente a lo que podemos ver hoy en día en una Torah. Si les diría, si traspoláramos a Moshe, si reviviéramos a Moshe y le entregáramos una Torah con Rashi, quedaría sorprendido y podría hasta decir que esa no es la Torah que él recibió. Esto lo digo no porque la Torah de Rashi o la Torah de Met esté mala, sino que la forma sería impactante para él, porque hubo un proceso evolutivo de 3.500 años. Y por supuesto, tenemos que entender que el valor de lo escrito hoy en día está sobre el valor de la transmisión oral. ¿Por qué? Porque al surgimiento de una sociedad que se puso textual, que había que escribir todo, fíjense que anteriormente los negocios se hacían orales, es decir, la palabra de una persona era totalmente suficiente para hacer un negocio, ¿verdad? Lo cual hoy en día se necesita algo escrito para darle el valor. Es decir, han cambiado los valores y la parte escrita ha tomado, ha sido ahora mmm, precedencia del oral. Pues. Es decir, es más importante la parte escrita que la parte oral. Hay que entender también la complejidad de la literatura, señores. Las palabras, ¿verdad? Escritas dependen, ¿verdad? Del contexto social, del tiempo que fueron escritas y de alguna manera a veces nos reflejan el corazón de él que está hablando. Si los matices, cuando tú escuchas a alguien hablar, no, no puede, es decir, puede haber figuras literarias, ¿verdad? Que hablamos la semana pasada, que, es, que la literatura te pueden dar ciertos matices, pero no hay como escuchar a alguien, ¿verdad? Y que él plasme, ¿verdad? O que diga algo de lo más profundo de su corazón, con unos cambios de tonalidad, ¿verdad? O unos cambios de voz, que nos dan otra perspectiva totalmente diferente a un libro que puede ser que nos sintamos el alma o que no veamos el espíritu de la Torah. El primer transforme importante saber cuándo ese escrito fue hecho. O sea, hay que entender muchísimo el significado de las palabras, de las oraciones y el mensaje que el escritor quiso dar hace 3.500 años. El segundo trasfondo que tenemos que tener en cuenta es la influencia social del texto. La misma medida que el autor del texto de una época, de una sociedad específica, ¿eh? El texto realmente refleja la realidad y los valores del destinatario y de quien está hablando. Ahí tenemos que ver eso. Por ejemplo, para nosotros las libertades individuales son más importantes que las libertades de la comunidad. En el antiguo Israel, ¿verdad? El individuo estaba asociado con la comunidad y era la comunidad lo más importante y no era el individuo. Si un miembro de una comunidad erraba, toda la comunidad erraba.
de alguna manera eran todos responsables. Por supuesto, en nuestra modernidad no existe así, porque el padre de la familia, si es sorprendido, ¿verdad? Por ejemplo, vendiendo droga, él solo será juzgado, pero no su esposo, sus hijos, ni a la comunidad donde él asiste, excepto que se demuestre que estaban cometiendo todos el mismo delito. Pues. En los antiguos días de Israel la cosa era totalmente diferente. La comunidad estaba conectada con sus miembros y el pecado de una sola persona era visto como pecado de todos y de la justicia de todos. Era contada como justicia de todos. Si la justicia de uno era, o el pecado de uno, era visto justicia de todos o que todos eran eh, pecadores. No, no, tenemos que tener esto en claro. Y a veces entonces, como vemos en las escrituras de hace 2000 años, que decía que tú y tu casa serán salvos, tú no lo puedes traspolar al siglo XXI. ¿Por qué? Porque el concepto, ¿verdad? De que estamos hablando aquí, de fortaleza familiar, si el padre de la familia creía, entonces toda la familia que estaba bajo su jurisdicción creía. Y si había un elemento que no creía, había careta, tenía que salirse de la familia. No podía contradecir al padre, imagínense. Entonces, hoy en día no es así. Entonces una gente viene interpretando incorrectamente. Tú puedes ver personas que enseñan o personas que dicen, no, bueno, este, como yo sí estoy en los caminos de Dios, como dice así, y entonces, como yo me baso en el versículo que dice que yo y tu casa serán salvos, o tú y tus hijos serán salvos, es un concepto totalmente diferente a lo hace 2500 años. Es decir, hoy en día entonces puede ser que tú estés bien y tus hijos, inclusive dentro de tu propia casa, no estén acorde a lo que a tus conocimientos, no están acorde o viceversa. A veces los hijos, los padres, no están de acuerdo con los hijos, aunque vivan juntos. Entonces los hijos pueden ser creyentes y los padres sean paganos. Pues. Así de sencillo. Todo esto está, nuestra modernidad, ¿verdad? No, nos ha quitado todas estas cosas. Pues. Hasta el punto de que anteriormente era muy normal que toda la familia se reúna a comer. Hoy en día no pasa así. Llega la hora del almuerzo, ¿verdad? Algunos están trabajando, los que están en la casa unos agarran para el televisor, otros van con el teléfono, otros, no sé, se va para otra parte y, y no comparten la mesa. El comedor es un lugar que está perdiendo el privilegio que ha tenido. De hecho, en estos días me di cuenta de que en las mueblerías no hay tantos comedores como antes. No hay tantos comedores como antes. Y usted puede ver, bueno, puede haber, sí, algunas ciudades o países que sea esto, pero estamos muy cerca de la realidad. Entonces, otra cosa que tenemos que ver que en el antiguo Israel, ¿verdad? El tema de quién era el autor de algo no era lo más relevante, porque lo más relevante era el significado del texto, dependía de cuándo fue escrito y a quiénes se les escribió, a quién iba dirigida, eso era lo importante. Por eso que las cartas de Rab Saúl iban dirigidas a una comunidad y a un problema específico. Y tú no lo puedes, de alguna manera, trasladar o traspolar a nuestros días.
porque no, a lo mejor se pierde la esencia de lo que se quería decir. Debido a estos problemas, ¿verdad? De la cultura oral a la cultura textual hoy en día, se dice que lo que se recibe de forma escrita se debe pasar de forma escrita y lo que se recibe de forma oral se debe transmitir. Rab Shaul en el primer siglo nos dice, la fe viene por el oír la palabra de Hashem. Así que está diciendo, escuchen bien, el principio es que para tú, ¿verdad?, tener emuná, debes de escuchar la palabra. Y esto refleja la realidad de una cultura donde la tradición oral tomaba precedencia sobre la tradición escrita. Hoy en día, la tradición escrita toma precedencia de la oral porque mucha gente lee todo, es decir, usted se pone a ver, no sé, los datos de la ONU y puede haber en el mundo no sé, un 90% de las personas que saben leer y escribir. Y en algunas regiones puede estar hasta en el 100% de las personas que leen y escriben. Ahora, todo esto, la realidad de la cultura, de la tradición oral, este, pasó a la escrita porque se estaba olvidando. Y ahí entró la Misná. Este fue el documento del resurgimiento, ¿verdad? En el segundo siglo, después de Yeshua, cuando la destrucción del templo pasó, las condiciones en Israel cambiaron y se empezó, ¿verdad?, a escribir, ¿verdad?, la tradición oral para que no se olvidara, porque se estaban muriendo los rabinos que conocían la tradición oral y no se estaba haciendo, ¿verdad?, no se estaban haciendo las reuniones para que la tradición oral continuara y entonces se empezó a escribir. Y ahí nació la Misná y después entonces se conoce como hoy en día como el Talmud. Es decir, que nosotros tenemos que tener algo claro. La Torá fue dada en un momento determinado, en un lugar determinado. Tienes que entender cuando llega, que esa Torá que te está llegando a ti no está dirigida específicamente para ti. La puedes usar, ¿verdad?, como principio, pero fue, es decir, la razón, ¿verdad?, es que cuando las personas, ¿verdad?, escribieron un libro de la Torá por X circunstancias, plasmaron a su generación, en cada generación, entonces se le da la acción de interpretar todas estas cosas. Miren, por ejemplo, vemos la diferencia que puede haber entre el esclavo hebreo y el bíblico. Totalmente diferente, señores. Entonces, cuando tú tienes en la traducción, ¿verdad?, que dice esclavo, es decir, puede ser que haya miles de años de historia. Y tenemos que ver también la lengua original que ha experimentado importantes cambios lingüísticos a través de los siglos. No solamente en los términos de pronunciación y gramática, sino en el concepto de semántico y de la expresión cultural en el momento cuando esa copia de ese texto sagrado surgió. Y no siempre vamos a encontrar la equivalencia adecuada y mucho menos el significado preciso, excepto, señores, que hagamos un esfuerzo académico de entender aquel contexto social que se influyó en el texto y de un valor específico para un tiempo específico. En otras palabras, la Torah habla en términos humanos, para seres humanos en un contexto y un tiempo específico que no son nuestros tiempos, no son nuestras palabras, no son nuestros estados mentales, emocionales y culturales espirituales.
¿Por qué? Porque han pasado 3.500 años y era otra realidad. Porque un Cohen Gadol entonces tiene unos mandamientos diferentes al resto. Por la Kedushá, por los niveles de la Kedushá. Él tiene la responsabilidad de vivir un nivel de santidad superior al pueblo. Por lo tanto, tiene otros mandamientos. Y entonces, el pueblo no tiene que vivir puede vivir con un nivel de Kedushá básico, pero al sumo sacerdote se le exige otros niveles, señores. Entonces, para esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que servir en el templo, que era un lugar kadosh. Un sacerdote no podía tocar un muerto porque se impurificaba y afectaba a toda la comunidad. Esto es lo que nosotros tenemos que ver, señores. Bueno, hemos dicho todas estas cuestiones, señores, y ya para finalizar, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender todas estas cosas que hemos hablado. Cuando tú te llegas a un texto, tienes que hacer muchas preguntas. Y para poder, debemos trazar bien, debemos dividir correctamente las escrituras. ¿A quién me está dirigido? Ver el contexto lingüístico, ver el contexto histórico, ver el contexto geopolítico, ver la cultura general del escritor, a quién iban dirigidos. ¿Eh? La cultura, si había problemas geopolíticos o militares, sociomilitares. ¿Eh? Por eso entonces que Rab Shaul, para terminar, nos dice, procura con diligencia presentarte a Hashem aprobado, como un obrero, así como alguien que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Señores, debemos de mirar las escrituras con otra óptica, con otros lentes, ¿verdad? Para poder entonces nosotros conectarnos, que el Ruach Kodesh nosotros nos podamos conectar al Ruach Kodesh para que nos deje ver las perlas, ¿verdad? Los tesoros de la Torah que van a hacer que nosotros podamos entonces, ¿verdad? Entender el propósito general de la Torah, que es simplemente conectarnos al único Dios verdadero. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que haga resplandecer el rostro delante de ustedes y le dé mucho shalom. Shabbat shalom a todos.